Buen día, compañeros. Soy la doctora Andrea Altamirano Morales, R3 de la Unidad de Medicina Física y Rehabilitación Norte del IMSS. El día de hoy les voy a presentar el seminario de investigación Factores pronósticos que influyen en el retorno laboral temprano versus tardío en pacientes posoperados de liberación del túnel del carpo como un estudio prospectivo. Iniciamos con un pequeño resumen. El síndrome del túnel del carpo es una neuropatía compresiva altamente prevalente en la población laboralmente activa, representando una causa frecuente de incapacidad temporal y pérdida de productividad. Si bien la liberación quirúrgica del túnel carpiano suele ser eficaz en la resolución de los síntomas, el tiempo de retorno laboral posoperatorio varía ampliamente entre pacientes, generando repercusiones individuales, sociales y económicas. Este estudio tiene como objetivo identificar los factores pronósticos que influyen en el retorno laboral temprano versus tardío en pacientes intervenidos quirúrgicamente con síndrome de túnel del carpo. Se propone un diseño de cohorte prospectivo, longitudinal y observacional con seguimiento durante 6 meses. Se aplicarán evaluaciones funcionales, clínicas y emocionales mediante instrumentos validados, como son Boston, Jepsen Taylor, QuickDash, EVA, PHQ-9 y GAT-7. La muestra será estimada en base a proporciones esperadas de retorno laboral tardío en grupos expuestos y no expuestos, utilizando la fórmula para comparación de dos proporciones. Se realizarán análisis descriptivos bivariados, regresión logística binaria y curvas de Kaplan-Meier para evaluar la asociación entre variables clínicas, laborales y psicosociales, así como el desenlace principal. Los resultados permitirán fortalecer el abordaje rehabilitador posquirúrgico, generando consejería realista para el paciente y diseñar estrategias preventivas y terapéuticas individualizadas, contribuyendo así a la eficiencia clínica y a la sustentabilidad del sistema clínico. Como antecedentes, tenemos que esta es la neuropatía por atrapamiento más común de la extremidad superior, afectando significativamente la calidad de vida de los individuos y su capacidad para realizar actividades diarias y laborales. Se estima que su prevalencia en la población general oscila entre el 3 al 5%, siendo particularmente elevada en ciertas profesiones que implican movimientos repetitivos de la muñeca, posturas forzadas o el uso de herramientas vibratorias. Como consecuencia, esta patología representa una de las principales causas de baja laboral y solicitudes de incapacidad por enfermedad profesional en muchos sistemas de salud a nivel mundial. Cuando el atrapamiento conservador falla o la enfermedad progresa, la liberación quirúrgica del túnel carpiano es la intervención de elección, demostrando ser altamente efectiva en el alivio de los síntomas y la mejora de la función. Sin embargo, a pesar de la aparente simplicidad del procedimiento y su alta tasa de éxito en términos de resolución sintomática, el proceso de retorno laboral posquirúrgico no siempre es lineal ni predecible. El tiempo de incapacidad laboral varía considerablemente entre los pacientes, oscilando desde unas pocas semanas hasta varios meses, e incluso algunos pacientes nunca logran reincorporarse completamente a su puesto de trabajo original. Planteamiento del problema. La variabilidad del tiempo de retorno laboral genera importantes repercusiones individuales, sociales y económicas. A nivel individual, prolonga el sufrimiento del paciente y con ello puede generar ansiedad y depresión, así como pérdida de ingresos al mantenerse de incapacidad o baja laboral. A nivel social, aumenta la carga sobre el sistema de seguridad social debido a las presentaciones de incapacidad, y a nivel económico representa una pérdida de productividad para las empresas y la economía general. No obstante, la evidencia actual no es concluyente y los resultados varían entre estudios y poblaciones.
lo que dificulta la identificación de un conjunto robusto de factores pronósticos que permitan predecir con precisión el tiempo de incapacidad laboral y, más importante aún, el cómo intervenir para reducirlo. Justificación. La liberación quirúrgica del túnel del carpo suele ser efectiva en la reducción de síntomas. Sin embargo, el tiempo de retorno laboral es altamente variable, que va desde 11.8 días hasta 12.5 semanas, con tasas de retorno entre el 77 y el 98% a los 3 y 6 meses posquirúrgico. En estudios recientes se han identificado múltiples factores pronósticos que influyen en dicha variabilidad, incluyendo el tipo de ocupación, el estado emocional, el dolor crónico y aspectos administrativos. En particular, se ha reportado que factores como la persistencia de síntomas, el uso preoperatorio de opioides y una baja laboral previa se asocian significativamente con el retraso de la incorporación. Desde la perspectiva de la medicina de rehabilitación, estos elementos no solo tienen implicaciones clínicas, sino también sociales y económicas, ya que prolongan el periodo de incapacidad, aumentan el riesgo de cronificación funcional y elevan la carga para el sistema de salud. A pesar de estos hallazgos, existe una laguna en la investigación local sobre cómo se comportan estos factores en población mexicana y cómo pueden ser intervenidos desde una estrategia rehabilitadora integral. Justamente por ello, este estudio pretende identificar qué variables se asocian con retorno laboral temprano o tardío en pacientes intervenidos quirúrgicamente por esta patología, aplicando escalas funcionales, realizando un análisis multivariado y evaluación longitudinal. El abordaje prospectivo permitirá valorar estrategias terapéuticas, protocolos de reincorporación laboral y criterios médicos adaptados al contexto nacional. Esto facilitará una consejería más realista en pacientes sobre las expectativas de recuperación y permitirá diseñar planes de rehabilitación personalizados y proactivos desde etapas tempranas del postoperatorio. Pregunta de investigación. ¿Cuáles serán los factores pronósticos que influyen en el retorno laboral temprano versus tardío en pacientes posoperados de liberación del túnel del carpo? Nuestro acrónimo PICOT tenemos que la población son los pacientes posoperados de liberación del túnel del carpo. Nuestra intervención son los factores pronósticos. Nuestro comparativo serían los pacientes que tienen una reincorporación temprana versus los que tienen una reincorporación tardía. Outcome o resultado es el retorno laboral y el tiempo sería en un seguimiento a 6 meses. Nuestra hipótesis nula es que no existen factores pronósticos que influyan significativamente en el tiempo de retorno laboral en pacientes posoperados de liberación del túnel del carpo. La hipótesis alternativa, que existen factores pronósticos como edad, tipo de trabajo, dolor postoperatorio, comorbilidades u otros que influyen significativamente en el retorno laboral temprano versus tardío en pacientes posoperados del túnel del carpo. Los objetivos. El objetivo general es identificar los factores funcionales clínicos y sociodemográficos que influyen en el retorno laboral temprano versus tardío en pacientes sometidos a cirugía de liberación del túnel del carpo, mediante un seguimiento postoperatorio con escalas validadas. Los objetivos específicos: determinar el tiempo promedio de retorno laboral en pacientes intervenidos quirúrgicamente por síndrome de túnel del carpo, analizar la relación entre variables sociodemográficas y el tiempo de retorno laboral, evaluar el impacto de los factores clínicos en el retorno laboral, identificar los factores modificables que pueden ser abordados para reducir el tiempo de incapacidad laboral, proponer recomendaciones de manejo postoperatorio basados en los factores que encontremos,
Evaluar la evolución funcional y del dolor durante los primeros 6 meses postoperatorios utilizando la escala Boston, Jensen-Taylor, Quick-Dash y EVA. Determinar las diferencias entre pacientes con retorno laboral temprano versus tardío en cuanto a características sociodemográficas y clínicas. Diseño de estudio. El tipo es un estudio de corte, prospectivo, longitudinal, observacional y analítico. La duración es de un seguimiento de 6 meses postoperatorios. Las evaluaciones se realizará una evaluación prequirúrgica a los 3 meses y a los 6 meses postoperatorio. La metodología. La población son pacientes adultos programados para cirugía de liberación del túnel del carpo en una edad laboral de 20 a 65 años, valorados en la UME Victoria de la Fuente Narváez. El reclutamiento se realizaría en pacientes consecutivos con consentimiento informado. El procedimiento de recolección de datos serían evaluaciones clínicas y funcionales que se realizarán en 3 momentos. Tiempo 0, preoperatorio. Tiempo 1, 3 meses posoperatorio. Tiempo 2, 6 meses posoperatorio. Los instrumentos aplicados son Boston Carpal Tunnel Questionnaire, que evalúa síntomas y funcionalidad específica. Jepsen-Taylor Hand Function Test, que mide destrezas manuales mediante tareas cronometradas. Quick-Dash, que cuantifica la discapacidad del brazo. Escala visual análoga EVA, que mide la intensidad de dolor percibido. PHQ-9, que valora si hay datos de depresión. Y GAD-7, que valora si hay datos de ansiedad. Las escalas serán aplicadas por personal capacitado en condiciones estandarizadas y los datos serán registrados en una ficha diseñada para el estudio. El seguimiento se realizará el registro de fecha de reincorporación laboral y la evaluación clínica. Se clasificará el desenlace principal. Se definirá como retorno laboral como la fecha en la que el paciente se incorpora a su actividad laboral habitual y se establecerán 2 grupos. Uno con un retorno laboral temprano, que es una reincorporación en menos de 4 semanas postoperatorias, y el otro con retorno laboral tardío, que es una reincorporación posterior a 4 semanas postoperatorio. Criterios. Los criterios de inclusión son pacientes con diagnóstico confirmado de síndrome del túnel del carpo, intervención quirúrgica de liberación del túnel del carpo programada, que se encuentren laboralmente activos antes de la cirugía, que deseen participar y que tengan disponibilidad al seguimiento, que cuenten con un consentimiento informado firmado. Los criterios de exclusión: pacientes con patologías neurológicas concomitantes, reintervenciones quirúrgicas por síndrome de túnel del carpo, incapacidad laboral previa por otra causa. El cálculo de la muestra fue estimada en base a datos reportados en el artículo Determinants of Returns to Activity and Work After Carpal Tunnel Release, a Systematic Review and Meta-Analysis, en donde se evaluaron 7.386 pacientes y se encontró que el tiempo promedio para el retorno laboral fue de 23.4 días, lo cual permite estimar una proporción significativa para pacientes de reincorporación laboral antes de 4 semanas postoperatorias. Para el presente estudio, se definió retorno temprano como reincorporación laboral menos de 4 semanas y retorno laboral tardío más de 4 semanas. Considerando la estimación del artículo, se asumieron las siguientes proporciones para el cálculo. La proporción de retorno tardío en el grupo expuesto es del 60% y en la del no expuesto de 30%. El nivel de confianza, 95%,
el poder estadístico 80% y la relación de grupos 1 a 1. Aplicando la fórmula, se encontró que serían aproximadamente 40 pacientes por grupo, equivalente a 80 participantes totales. Considerando una posible tasa de pérdida del 20%, se ajusta al tamaño final de la muestra con un total de 100 pacientes como muestra. Para las variables se contó la variable dependiente retorno laboral, el cual se clasificaría en temprano y tardío de acuerdo a las especificaciones ya mencionadas, tipo de ocupación, que se clasifica en manual y no manual, tiempo de evolución de la patología, antigüedad laboral, dolor crónico. Edad, sexo, nivel socioeconómico, comorbilidades, estado emocional, compensación económica o incapacidad, apoyo familiar o red de apoyo, dominancia y relación con la lateralidad. Para el análisis estadístico se realizará un análisis descriptivo, en el cual, como su nombre lo dice, se van a describir las características sociodemográficas, clínicas y laborales de los pacientes incluidos en el estudio. Las variables cuantitativas se resumirán mediante medidas de tendencia central, media o mediana, y de dispersión, como desviación estándar o rango intercualitativo. Según la distribución de los datos, la normalidad de las variables se evaluará mediante las pruebas de Shapiro-Wald. Mediante las variables cualitativas se presentarán en frecuencias absolutas o relativas en porcentajes. Se realizará también un análisis bivariado para identificar diferencias significativas entre grupos de control de retorno laboral temprano y tardío. Se aplicarán pruebas estadísticas según el tipo y la distribución de las variables. Para las cualitativas se utilizará la prueba de chi cuadrado o prueba exacta de Fisher, según corresponda. Para las cuantitativas, con distribución normal, se aplicará la prueba de T de Students o la de U de Matt Whitney. Se realizará también un análisis longitudinal, en el cual se evaluará la evolución de las puntuaciones en las mejoras de las escalas funcionales en los 3 momentos del estudio. Se aplicará ANOVA de medidas repetitivas si se cumple con normalidad y esfericidad. En caso contrario, se utilizarán modelos lineales mixtos. Se realizará también un análisis multivariado, en el cual se llevará a cabo mediante la regresión logística binaria con el objetivo de identificar los factores independientes asociados al retorno laboral tardío. La variable dependiente será dicotómica, retorno tardío o retorno temprano. Se incluirán en el modelo aquellas variables que hayan mostrado significancia estadística en el análisis bivariado, que tengan una P menor a 0.05 o que tengan relevancia clínica. Los resultados se expresarán con una odds ratio con sus respectivos intervalos de confianza. Se realizará un análisis de supervivencia de Kaplan-Meier como parte del análisis estadístico para evaluar el tiempo acumulado hasta el retorno laboral posoperado en pacientes intervenidos del túnel del carpo. Esta técnica permite visualizar la probabilidad de reincorporación laboral en función del tiempo transcurrido desde la cirugía, considerando la presencia de factores pronósticos específicos. Se definirá como evento principal el retorno laboral, medido en días desde la fecha de la cirugía hasta el primer día de reincorporación. Los casos censurados incluirán a aquellos pacientes que no hayan retomado sus actividades laborales al finalizar el periodo en un seguimiento de 6 meses o que hayan perdido durante este seguimiento.
El protocolo será sometido a revisión y aprobación por el Comité de Ética de Investigación de la institución correspondiente conforme a los lineamientos nacionales e internacionales, incluyendo la Declaración de Helsinki, las normas oficiales mexicanas en materia de investigación en salud y el reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación para la salud.